Lo primero, muchas gracias por vuestra asistencia. Creo que hemos creado un ambiente muy cálido. O sea que, cuando menos, lo que espero y deseo es los temas que vamos a tratar aquí sirvan cuando menos para levantaros la curiosidad de que esto es posible en cada una de vuestras compañías. Y como en la introducción os hacían llegar, estamos hablando de un caso práctico. No son 2 días, ha sido pues una labor que lleva ya aproximadamente unos 2 años y que las principales perlas o los temas más relevantes pues hemos preferido venir aquí y contároslos pues a vosotros y luego, por supuesto, al que se lo descargue desde internet. Muy bien, pues vamos a dar paso no a todo el currículum. Vamos a empezar por lo que es la estructura de la agenda. Básicamente, lo que he intentado con esta presentación es generar un primer marco teórico breve para luego, una vez introducido pasar a la parte práctica. Parte práctica muy aterrizada, que nos va a servir, espero, para tocar cada una de las perlas que he intentado explicaros con esta presentación. Los 2 primeros capítulos, como os digo, es, por un lado, mostrar la relevancia de este tema, del gobierno de IT, para más adelante tratar unos mínimos conceptos de lo que se trata, de lo que ya venimos a denominar gobierno de una compañía o de una organización y posteriormente el gobierno de IT, para enfocarnos ya en herramientas. Pero en este caso, ya por gestionar expectativas, no voy a hablar de herramientas software, ¿de acuerdo? Eso ya lo dejo para los cafés y para tampoco hacer competencia a ninguno de mis compañeros. Dicho esto, entraríamos ya en lo que sería la implementación que hemos hecho en ING, en el caso de, además ING, tanto retail como commercial banking, ya que durante estos 2 últimos años, se ha llevado a cabo lo que es el proceso de integración de lo que es la parte mayorista con la parte de retail, con lo cual vamos a hablar de un alcance completo en ING. Y, como no, pues, lecciones aprendidas de este periplo de aproximadamente 2 años. El porqué de la importancia del gobierno de IT. Y además me he dado cuenta, lo que tiene de venir a exponeros después de 4 o 5 ponencias anteriores, es que algunas de las cosas que voy a mencionar aquí pues ya han sido dadas en ponencias anteriores, con lo cual también me voy a aprovechar de algunas de ellas para subrayar mensajes. Uno de ellos, hablaban del tema digital. Hablamos de la nueva era digital. Pues sí, esta era digital lo que nos ha traído es el traer valor al cliente de forma inmediata. Y esto, hace unos años, hablando del gobierno de IT, era algo impensable en los departamentos de tecnología, donde estábamos más preocupados de lo que podríamos denominar buscar el rendimiento, buscar que la plataforma estuviera disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, etc. Ahora la preocupación recae, y lo estamos viendo, como ya os digo, en todas las ponencias, en mostrar valor. Y para mostrar valor, ¿qué tiene que hacer IT? Lo que tiene que hacer IT es ser uno más dentro de la compañía, es decir, ser parte del negocio. ¿Y cómo se consigue esto? Pues una de las cosas, y que en ING ha aparecido, o ha venido hace escasos 4 meses, ha sido el que el CEO de la compañía, en este caso el COO, ha ido a nivel a N-1, es decir, debajo del presidente de la compañía se encuentra el CEO. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, dar la relevancia a todo lo que es tecnología, participando de una forma muy directa en todos los procesos tanto de definición como de selección de la cartera y, por tanto, del valor que vamos a dar a nuestros clientes. Y si echamos un ojo a la diapositiva, si queremos que este proceso sea efectivo, este proceso de implementación del gobierno de IT, ¿qué tenemos que tener mucho cuidado? Y pongo los ojos pequeñitos porque para haceros llegar la importancia de cada uno de estos puntos que veis en la pantalla. Punto número 1, el tema de la estrategia. Hay que saber cuál es la estrategia de la compañía. Podemos estar haciendo los mejores proyectos, con la mejor gente, pero si resulta que estamos apuntando mal el tiro, creo que hemos perdido todo lo que hemos identificado como valor. Por tanto, muy importante conocer la estrategia de la compañía. Para ello,
tenemos que, desde la oficina de gobierno, asegurarnos que la definición de la estrategia ha sido escalada a todos los niveles y incorporarla de forma escrita y documental a todos aquellos que estén implicados tanto en la definición como en la selección de la cartera. Seguidamente, los responsables. Importantísimo, al igual que el primero. Roles y responsabilidades. Un trabajo que ya os digo, os adelanto, en el que estamos a día de hoy involucrados. Seguimos definiendo y descubriendo todos los roles y responsabilidades, en este caso, dentro de todo lo que es el Departamento de Tecnología. ¿Por qué es importante? Porque, punto número uno, nos va a permitir el ordenarnos y también saber cuál es nuestro espacio de trabajo. No por el hecho de crear silos, sino por hacer mejor nuestras responsabilidades. Dicho esto, pasaríamos a una siguiente franja, ¿de acuerdo? Hemos pasado a la parte estratégica, de gobierno, y pasaríamos a una siguiente franja en la que estamos hablando de gestión. Al fin y al cabo, todo lo anterior lo que tendremos que hacer, ¿qué es? Es hacer el seguimiento oportuno. Seguimiento que, de una forma u otra, estoy seguro que en cada una de vuestras compañías hacéis, y además muy bien. Bien con generando cuadros de mando, en base a KPIs tanto de eficiencia como de gestión, etcétera. Y también cabe mencionar en esta parte de temas relevantes a tener en consideración los dos siguientes puntos. Por un lado, siempre, y al fin y al cabo ING, aunque siempre nos venga la idea del color y lo fresh y el somos tu banco, por detrás hay temas normativos de compliance que tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que tener todos los días, velar por ellos para cumplirlos, ¿de acuerdo? Porque si no, bueno, ya he visto esas noticias que día sí, día no, pues aparecen de unas entidades u otras. Por tanto, teniendo en mente la parte normativa, también tendríamos que hacer seguimiento de lo que son los riesgos. Riesgos que a nosotros en este último periodo, y luego lo dejo ahí para luego retomarlo, nos va a servir para ser proactivos. Normalmente cuando hablamos de riesgos y sobre todo cuando estamos en sistemas de información, lo que vemos es la palabra control. Lo que estamos viendo es control, me están exigiendo que identifique riesgos, que los cuantifique, y esto para qué, esto no me aporta nada. Nosotros lo que estamos haciendo en este último periodo es ser proactivos y generar lecciones aprendidas, mejores prácticas que podamos ir implementando en los diferentes proyectos y áreas en base a estas conclusiones extraídas de los riesgos. Muy bien, y para ver esta relevancia, lo que hicimos en ING fue pues, generar el típico análisis DAFO de fortalezas y debilidades. Aquí, bueno, como lo tenéis en la slide, tampoco vamos a detallarnos en todos ellos, pero por citar alguno, partíamos de un gobierno IT adoptado más o menos a nivel de retail, en lo que es el departamento de IT, y que era más o menos conocido por la gran mayoría. Por otro lado, teníamos un entorno de gestión de proyectos, me viene la palabra dorado, no es la palabra correcta, pero sí en el que todos estábamos conformes. La gestión de proyectos fue uno de los primeros procesos en incorporarse a este gobierno. También me valió para incorporarme a las oficinas de ING aquí en Las Rozas hace 7 años y medio. Dicho como fortalezas, citamos esas dos. En debilidades, pues ¿qué nos ocurría? Empezamos dentro de una pequeña área de tecnología, con lo cual nuestro alcance era muy limitado. En esta última fase, lo que estamos haciendo, todavía no hemos conseguido, estamos todavía mirando ese objetivo, es el que el alcance sea global, es decir, que en este gobierno de tecnología tengan cabida todas las áreas del banco, incluyendo, por supuesto, marketing o recursos humanos, que poco a poco, pues bueno, ya hemos ido incorporando. En la parte de, por ejemplo, de oportunidades, sobre todo, y también al hilo de lo que os comentaba ahora mismo, el extender las mejores prácticas y los procesos de tecnología al resto de la organización. Y como miedo que teníamos, pues el hecho de que nos vieran como exclusivamente responsables de tecnología, como frikis de tecnología, cuando en algunos de los casos de los miembros del equipo pues vienen de todo tipo de área, no solamente de ingeniería de software, sino, ya os digo, de otros niveles. Con todo este análisis SWOT,
lo que comenzamos a hacer es redactar qué conceptos tendríamos que diseminar en la compañía. Vais a ver que luego cuando veamos el plan de acción, el primer paso es la formación y comunicación. ¿Qué comunicamos? Pues aquí os dejo brevemente ideas claras sobre estos conceptos, por lo menos los principales. Uno de los que atacamos fue el concepto de gobierno de tecnología, el gobierno de la compañía o de la organización y gobierno de tecnología. ¿Qué entendemos por gobierno de una compañía? Pues no es ni más ni menos que el establecimiento de determinados órganos de gobierno que se encargan de definir e implementar unos objetivos que a su vez lo que van a hacer estos órganos de control, de gobierno, va a ser el ver el seguimiento que se hace de cada uno de los proyectos para ver cómo se están consiguiendo cada uno de estos objetivos. Básicamente, podríamos decir que esto es el gobierno de una compañía. Y en este gobierno de la compañía, pues dos frases que creo que no las sabemos todos, ¿no? El de ¿qué tenemos que velar? Pues tenemos que velar por hacer las cosas correctas y además hacer las cosas adecuadas. En definitiva, y traducido al español, tenemos que confirmar que lo que estamos haciendo en cada momento está en la estrategia de la compañía. Por tanto, como veis, al hilo de lo que mencionamos anteriormente, muy importante es tener una estrategia clara y divulgada a todos los niveles. Y dos, además, que esa estrategia que se va derivando o se va soportando en los diferentes proyectos, iniciativas, evolutivos, procesos también, que lo hacemos de una forma adecuada. ¿Cómo? Pues con los diferentes cuadros de mando. Hace escasos minutos, tenía la oportunidad de atender una conferencia sobre temas Agile y ahí pues se mencionaban diferentes herramientas que nos permitían ver el seguimiento de estos objetivos. Pues bueno, cualquiera de ellas y otras que seguro que también sabéis, pues nos valdrán para ese seguimiento de los objetivos. Una vez que conocemos el concepto, la definición de lo que se entiende por gobierno de la compañía, entraríamos en lo que entendemos por gobierno de IT. En el gobierno de IT, lo que no tenemos que olvidar nunca es que es una parte integrada dentro del gobierno de la compañía. Por tanto, no debemos de separarnos. Tecnología es parte del negocio. En otra de las ponencias, también ya os comentaba que iba a hacer mención de algunas de ellas, hablábamos del tema del acero. Decían que era una compañía dedicada al tema del acero y decían, yo como colaborador de tecnología, que cómo me sentía. Yo me sentía parte de esa industria del acero. Pues lo mismo ocurre en retail, lo mismo ocurre en ING. Nosotros de tecnología tenemos que considerarnos ING con todos los productos que se comercializan de cara al cliente. Nosotros no somos un departamento de tecnología tal cual, sino somos parte del negocio. De tal forma que la visión del cliente la tenemos embebida en cada uno de nosotros. Dicho esto, y entendiendo que el gobierno IT es parte integrada del gobierno de la compañía, lo que vamos a hacer es que los componentes de liderazgo, también de esos órganos de gobierno que vamos a tener que definir y posteriormente del seguimiento de los objetivos, lo vamos a tener basado en 4 principales funciones, que son las que aquí aparecen mencionadas. Por un lado, la alineación y la planificación estratégica, ¿de acuerdo? Que todos de una forma u otra le hemos dado mención en algunas de las diferentes charlas. La parte de financiación, no olvidemos, y estamos en un banco, por lo tanto tampoco nosotros vamos a olvidar, siempre con la visión del cliente, que tenemos que tener muy claro lo que es el seguimiento de las finanzas. Por tanto, nos vamos a preocupar mucho de dar siempre valor al cliente, pero teniendo en cuenta que hay que tener un retorno de la inversión que además en algunos de los casos suponga una reducción de los costes. Además de estas 2 funciones hay 2 más. Por un lado, la parte más operativa de continuidad de las infraestructuras, de la arquitectura tecnológica, etcétera, etcétera. Y los diferentes modelos de control que vayamos a acompañar a estas 3 anteriores funciones. Pues una vez entendidos estos conceptos, lo que vamos a hacer es mostrarlos en una pirámide. Esta pirámide no indica jerarquía, ¿de acuerdo? Lo que pretendo mostrar con esta pirámide es que no podemos llegar a un gobierno de IT sin haber tenido
una buena madurez, una madurez elevada, es lo que es la parte operativa. Con la parte operativa, ¿qué vamos a conseguir? Lo que vamos a conseguir es la continuidad y las competencias de la infraestructura tecnológica. Con la administración de tecnología, ¿qué vamos a conseguir? Lo que vamos a conseguir es credibilidad. ¿Y credibilidad en qué? Tanto en la implementación, el diseño de la arquitectura, como en la gestión de la misma. Una vez que estos dos niveles los tenemos maduros, es cuando tenemos paso para lo que sería el gobierno de IT, que es el que nos está llevando en esta ponencia. Gobierno de IT en el que tenemos que demostrar que estamos muy comprometidos con el resto de la organización, de tal forma que vamos a velar por el cumplimiento de esos objetivos que definimos a primeros de año y, por supuesto, con la palabra transparencia. El gobierno de IT tiene que velar por la transparencia de todo lo que se hace, tanto la definición de cada uno de los diferentes pilares como en el seguimiento de los objetivos, de los proyectos, etc. Aquí, aunque esta diapositiva pudiera hacernos pensar que lo que iba a hacer era introducir el tema de las normas, no era este el cometido, sino algo muchísimo más lejano. Es el tema de la comunicación. También se ha repetido en diferentes ponencias el tema de la comunicación. El implementar un gobierno de IT implica también un cambio cultural, ¿de acuerdo? Y aquí, cuando uno aboga por un gobierno de IT, no está abogando por el implementar mayor burocracia a la organización. No, de lo que estamos hablando es de ordenar a la organización para que pueda crecer tanto como el cliente o la sociedad lo demande. Por tanto, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de ordenar, no de incrementar en burocracia. Y en el tema de la comunicación, pues cosas claras. Cuando empecemos a hablar de procesos, cuando empecemos a hablar de órganos de gobierno, de drivers, de business case, todos estos palabras a veces mal sonados, lo que tenemos que hacer con nuestros implicados es primero escuchar qué entienden ellos por todo esto. A los más incrédulos, pues intentar hacerles ver las bondades de tener un framework, una estructura sólida para crecer, y en aquellos procesos, según se vayan definiendo, también tenerlos en cuenta para lo que sea la construcción de cada uno de ellos. Una vez y con la premisa de la comunicación, lo que vamos a... perdón. Lo que hicimos en ING fue ir a los estándares que había en el mercado, y entre ellos pues elegimos también con esa norma de el ITIL útil. Es decir, nosotros somos muy pragmáticos, no intentamos copiar y pegar el documento. Lo que hacemos es, pues eso, aterrizarlo, hacer, también podríamos denominar pruebas de concepto para implementar lo mejor y lo que nos aporte también valor a nivel interno. Con ello, vosotros lo sabéis, hay uno de los estándares, una de las COVID, que está basado en las mejores prácticas, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que una serie de dominios, en concreto los que aparecen aquí en pantalla, y en cada uno de ellos una serie de procesos. ¿Para qué vale esto de los estándares y las normas? Vale nuevamente para ordenarnos. Lo que nos podemos apoyar es en estos mismos para desarrollar, en nuestro caso, el gobierno de tecnología. Lo único ha sido eso, es ordenarnos, no queremos copiar y pegar lo que allí aparece. Y con todo este marco teórico, que lo que nos planteamos es básicamente tres acciones. La primera, evaluar la utilización que teníamos en ese momento pasado de los diferentes procesos, herramientas, tecnologías de tecnología, y para en un futuro volver a evaluar y ver si estábamos adelantándonos, estábamos progresando y además haciéndolo de una forma adecuada. Por otro lado, dirigir ¿qué? Planes y políticas. Y por último, monitorizar esa evolución. Para ello nos planteamos también nuevamente con la palabra pragmatismo detrás de ello unos niveles de madurez a llevar en ese rango de tiempo, aproximadamente 2 años, y siendo realista en todos los casos.
para, de la situación que teníamos en ese día, pues intentar mejorar y además con un business que hay detrás de ello, del cual pudiéramos basar luego nuestros resultados. Y muy bien, dicho todo esto, ya llegamos, para aquellos que todavía pudieran dudar si era un caso práctico o no, en aterrizar todo esto, todo lo anterior. Bueno, puesto lo anterior, ¿qué es lo que hicimos? Lo basamos en estos planes de acción, en estas fases. La primera fue dar una pequeña comunicación, formación a los que pensábamos que iban a ser nuestros implicados, nuestros interesados, que nos iban a facilitar la tarea a la hora de desplegar este gobierno de tecnología. A todos los niveles, comité de dirección, management, senior staff, a todos los niveles. Una vez que hicimos esta tarea de formación y divulgación, lo que generamos es una autoevaluación interna, de cara a establecer cuál era la situación de partida, ¿de acuerdo? Pues saber cuál era nuestra situación para también, como os comentaba anteriormente, saber si estábamos creciendo o no. De esa autoevaluación pues salió una lista más que suficiente como para tener trabajo en los próximos meses, de los cuales, de esa lista de acciones o de elementos a trabajar, aquí he pasado a destacar los fundamentales, los más gordos, tanto por dimensión como por calado. ¿Y cuáles son? Pues los que aquí aparecen mencionados. El primero, los roles y responsabilidades. Veréis que algunos de ellos ya los he mencionado en diapositivas anteriores. También la entrega de valor, se menciona en todas las ponencias, tenemos que entregar valor y además rápido. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hicimos en este pilar. Por otro lado, la gestión de la capacidad. Es cierto que tenemos que ver el momento en el que implementamos esto que vamos a mostrar en diapositivas posteriores. Es una gestión de la capacidad entre lo que es una gestión de proyectos o de carteras tradicional y una gestión de proyectos ágil. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el concepto de DevOps pues todavía no está embebido dentro de las células como escuchaba en una de las ponencias. Y por último, y al fin y al cabo, banco, gobierno, pues no nos olvidamos de la parte de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora con todas estas medidas elaboramos un plan y nos pusimos a ejecutar cada uno de ellos. Deciros que no todos están concluidos, por ejemplo, el primero, bueno, no vamos a ver porcentajes, pero podemos decir que estamos a mitad del camino, ¿de acuerdo? Hemos hecho una parte, lo más difícil ha sido arrancar todo lo que fue la metodología que íbamos a seguir de cara a la definición de estos roles y responsabilidades, y ahora, digámoslo así, lo que estamos haciendo ya es aprovecharnos de esa identificación para desplegarlo en toda la compañía. Muy bien. Pues vamos con el primero de ellos. Roles y responsabilidades. Aquí, cosas que nos dimos cuenta, y supongo que en alguno de los casos vuestros también podrá ocurrir, es el tema de tener comités sin tener el objetivo de ser tal comité, es decir, eran más bien reuniones informativas que de calado de toma de decisiones. ¿Qué es lo que hicimos con esta definición de gobierno? Buscar pocos órganos, os podría identificar 3, ¿de acuerdo?, a nivel de gobierno, en el que fueran irremediablemente de toma de decisiones y en el que la participación de los asistentes fuera también robusta, o sea, fuera muy dinámica, pero también que el número de ellos fuera el mínimo posible. Esto a nivel de gobierno. Por otro lado, a nivel de roles y responsabilidades, lo que hemos tenido que hacer son dinámicas con las diferentes áreas para ir recabando cuáles son los roles que teníamos en la compañía y a su vez en cascada buscar qué responsabilidades tenía cada uno de ellos. Hemos visto que había, por un lado, duplicidad de responsabilidades entre áreas dispares, pero no solamente dentro de tecnología, por ejemplo, entre áreas de tecnología y áreas financieras, o de recursos humanos y áreas de tecnología. Pues con este proceso nos ha servido para limar estas responsabilidades y, por supuesto, para ordenarlas. En este proceso, lecciones aprendidas,
punto número 1, hay que tener en cuenta a recursos humanos, al área de recursos humanos, para involucrar desde un principio y que nos ayuden con todo este proceso de definición, ya que la idea es que la actualización de estos roles y responsabilidades no quede en manos, disculpadme, no quede en manos del área de gobierno, sino quede en manos o bien de recursos humanos, que está en primera línea con lo que son las altas y las bajas, como en el propio área en el que está ubicada ese rol o esas responsabilidades. Por tanto, nosotros lo que hacemos es apartarnos de la actualización. Eso sí, lo que sí vamos a velar es por el seguimiento de esas actualizaciones, con diferentes alertas y diferentes controles que tenemos embebidos en las plataformas. Segundo pilar que hemos gestionado y que nos está ayudando y que también estamos en velocidad de crucero, ya que en los últimos años hemos pasado también a modificar la forma en la que priorizamos en la cartera de proyectos. Actualmente, pues aquí aparecen también perlas que espero que también os sirvan a vosotros, desde mi más humilde opinión, para ayudaros en vuestro día a día. Por un lado, business case. Sí, nos cansamos de hablar de que toda iniciativa tiene que tener un business case, pero cuidado, que el business case no nos pare la ejecución de un proyecto. Por esto mismo, lo que nos ha hecho plantearnos este concepto es el de hipótesis. La hipótesis entendida como un business case más liviano, ¿de acuerdo? Por tanto, habrá que ver en todo momento el carácter, la complejidad, la dimensión de la iniciativa para ver dónde situarnos, si es un business case más robusto o por el contrario estamos hablando de una hipótesis que en este caso gestionaríamos de una forma más liviana. ¿Para qué nos sirve toda esta parte de entrega de valor? Para generar un lenguaje común. A partir del comité de dirección lo que se va generando es la estrategia en la que todos los implicados van a colaborar para definirla. Nosotros lo que vamos a hacer es la tarea de facilitar esa definición. Una vez que la tenemos clara, lo que hacemos es generar también cosas cuantitativas. No solamente quedarnos en la parte cualitativa de queremos estar más cerca del cliente. Eso luego lo traducimos en números, ¿de acuerdo? Para luego también poder comparar. Y a la hora de comparar, una de las lecciones aprendidas que tenemos y que estamos día a día haciendo más fuerza es el análisis de resultados. O sea, todo esto no tiene sentido si cuando finalizan los proyectos, sean de 3 meses o más, o los programas, no hay un análisis de los resultados. Lo que hace años escuchaba como análisis post-mortem. Pues sí, hay que hacer un análisis post-mortem de nuestro business case para ver si aquello que rezábamos en la parte embrionaria, pues luego hemos cumplido y en qué medida. No solamente para retratarnos, ¿de acuerdo?, sino también para aprender y generar, por un lado, sinergias de cara a nuevos indicadores, como también para mejorar la ejecución de nuestras iniciativas. Y luego, deciros que toda esta parte donde se ven pues, los diferentes procesos desde los que atraviesa una iniciativa, desde lo que es la parte de maduración hasta lo que es la entrega de valor, ¿de acuerdo? Deciros que a nivel de gobierno es algo muy, 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 muy liviano. Es decir, nosotros vamos muy de la mano de todos los movimientos Lean para destruir o eliminar todo lo que carezca de valor. Por tanto, lo que hacemos es lo mínimo indispensable para cumplir, por un lado, con los temas normativos, pero también para poder generar algo explícito que podamos retomar en el futuro. Y por último, de esta slide, comentar el tema del rolling plan. De cara al mundo financiero, lo que estamos consiguiendo con nuestra priorización de iniciativas es generar una asignación de presupuestos a los diferentes proyectos de forma dinámica. No nos quedamos a final de año y esto para vosotros y esto para otro. No, lo que hacemos es de forma dinámica. ¿Y para eso en qué nos basamos? Nos basamos no solamente en el desempeño de los equipos, sino también en la entrega de valor, en ambos factores. La entrega de valor desde un punto de vista de producto, de cliente, como también en
cómo el equipo ha tenido su rendimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué rendimiento ha tenido? Penúltimo pilar, la gestión de la capacidad. Aquí, esto ha sido un mal endémico, pues, cuando menos, desde los 7 años y medio que llevo la compañía, pues el tema de la capacidad, ¿no? Los recursos limitados, no solamente a nivel de temas de infraestructuras, hardware, software, sino también a nivel de personas. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hicimos han sido una serie de actividades, iniciativas que ya están implementadas, ¿de acuerdo? La primera de ellas, por ejemplo, es el tener unos requisitos no funcionales. ¿Esto qué nos va a permitir? O sea, no solamente tenemos que ver el producto que vamos a entregar al cliente, sino también a nivel interno, esta primera baliza, o tollgate, o como lo queramos denominar, nos va a servir para analizarnos qué necesitamos y, por tanto, levantar la mano de qué áreas vamos a necesitar apoyo, tanto a nivel de comunicaciones, infraestructuras, arquitectura, etcétera. Esto, ¿cuándo es factible tener este tipo de análisis de capacidad? Cuando tus equipos, tus células, no tienes todos esos miembros. Cuando tienes recursos compartidos, pues hace falta algún mecanismo como el que aquí os muestro. Con el aspecto que veis a vuestra izquierda, a vuestra derecha, lo que vais a ver es la foto de una de las simulaciones que tenemos a nivel tecnología. Aquí lo que vemos es la lista de proyectos ordenada en base a la asignación o la demanda de recursos. Cuando veis que aparecen los rojos, es que en esa iniciativa hay algún problema que puede ser asumido o no a nivel de asignación de personas, de roles, perdón. En este caso trabajamos con roles. Por tanto, identificamos el problema y vemos si somos capaces de asumirlo, gestionarlo, o tenemos que parar para generar la priorización con otra serie de proyectos, ¿vale? Como mencionaba ahora mismo, utilizamos el concepto de equipos, ¿de acuerdo? Pero también el de capacidades, entendiendo como roles a nivel de infraestructuras, arquitectura, comunicaciones, etcétera, etcétera. No tratamos con la persona de forma individual. Deciros que lo que es la asignación de roles es muy, muy liviana. Lo que asignamos son porcentajes de un determinado rol. O sea, decimos, necesitamos un 80%, un 50%, o necesitamos 2 o 4 personas. Ahí nos quedamos, ¿vale? Y por determinado periodo de tiempo. Ahí se acabó. No hay una planificación más detallada ni más burocrática del asunto. Importante, no nos dejamos fuera las fases fuera de la ejecución del proyecto, es decir, la exploración también tiene cabida a la hora del análisis de capacidad. Es decir, el tiempo que los equipos dedican a estudiar, a explorar lo que se supone que vamos a continuar en el futuro, también resta capacidad, por tanto hay que tenerlo en cuenta. Y también aquellas áreas fuera de tecnología. ¿Por qué? Porque a veces tienes que ir al negocio a buscar cierta involucración, si no lo has tenido en cuenta, a lo mejor en determinadas fechas pues no lo tenemos disponible. Y, en definitiva, lo que buscamos es una estimación global de la capacidad del proyecto. Con esta herramienta, pues, ha sido uno de los hitos importantes del último, pues bueno, de este año, y de la cual, pues, también nos sentimos orgullosos, nuevamente, desde la mayor humildad. Y por último, pues la parte más de controller, ¿no?, de policía, que es lo de la parada de los riesgos. Pues con el tema de los riesgos, después de años trabajando con ellos y en entornos financieros, hemos tenido que adaptarnos mucho a las necesidades, y en esa adaptación cabe mencionar, por ejemplo, el hecho de gamificar el conocimiento en gestión de riesgos. Tenemos juegos con los que hemos ayudado a los diferentes colaboradores, a nuestros compañeros y compañeras, a entender lo que es la gestión de riesgos. Esta gestión de riesgos, en esta última fase, deciros que lo que estamos haciendo es, hablamos de SOX, en nuestro lenguaje también tenemos algo similar a SOX, que son los minimum estándar, son controles que tenemos que cumplir en todas las iniciativas que llevamos a cabo, y así como en los procesos, y lo que estamos haciendo es darle una vuelta a todo esto para hacer algo proactivo de cara a nuestros compañeros. Por tanto, que no nos vean todo lo que tenga que ver con gestión de riesgos como algo serio, sino darle una vuelta y sacar la parte productiva. ¿Esto qué quiere decir? Pero lo que quiere decir es que cuando hablemos de riesgos, lo que vamos a ver es
qué cosas podemos mejorar en tu proceso, qué cosas podemos mejorar en tu área para que esa motivación que traes todos los días pues se vea recompensada y por tanto también pueda crecer. Por tanto, ya os digo que lo que hacemos es generar motivación y generar mejoras en los procesos a partir de esa gestión de riesgos. Y por supuesto, hombre, no cabe restar importancia a lo que es todo el cumplimiento que se tenga de la gestión de riesgos. Un apunte más de esta slide y en la parte de complejidad. Medimos la complejidad del desarrollo del proyecto, es decir, cuando antes de abordar el proyecto con una encuesta lo que hacemos es abordar la complejidad del mismo y también vamos a elaborar o vamos a intentar estimar la complejidad que traemos al banco. Es decir, ese producto que traemos sí va a traer un valor, pero también vamos a ver la complejidad. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que cuando hacemos la priorización también tener en cuenta que no solamente el valor que traigamos el cliente es importante, sino que también hay que tener en cuenta, cuando menos, la complejidad que vamos a traer a la compañía. Pues ambos parámetros los tenemos en cuenta a la hora de la selección de iniciativas. Y bueno, pues para concluir, un par de slides como resumen, como corolario de lo que he expuesto anteriormente. Beneficios de todo de esto que habéis visto en pantalla. Por un lado, entregamos valor. Debido a que tecnología es parte del negocio, lo que hacemos es estar muy cercanos a la estrategia y somos capaces de entregar valor porque sabemos lo que supone valor para la compañía. Por otro lado, pues por ejemplo, reducir de forma considerable el esfuerzo debido a ese análisis de capacidad que tenemos, aseguramos el alineamiento de todas las iniciativas, damos seguimiento al portfolio de forma global hasta hace unos tiempos, no vamos a puntualizar más. El seguimiento se hacía de forma estanca, pues a lo mejor para los proyectos de desarrollo de software, a lo mejor para determinado programa. Ahora lo que hacemos es seguimiento de la cartera global, ¿de acuerdo? Por tanto, hay unos drivers globales que nos permiten también balancear la cartera y ver dónde estamos poniendo el tiro, con una foto global del banco. Optimizamos capacidades y no olvidemos que todo esto sustentado en un proceso en el que tenemos claro los roles y la responsabilidad de cada uno de nosotros. En los equipos, la figura del Product Owner, del Scrum Master, de los testers, etcétera, etcétera. En el entorno de DevOps, pues lo mismo, ¿qué tiene que hacer el Departamento de Infraestructuras? El mismo área de gobierno, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Muchas veces de cara a facilitar, ¿de acuerdo? No a entrometernos. Y a esta slide, pues bueno, ¿qué impacto nos ha dejado a día de hoy las acciones que hemos ido implementando? Por un lado, el gobierno de IT tiene un alcance global. Nos hemos salido del área, vamos a decir, de confort de la pura tecnología para liderar o facilitar o coordinar programas como el de la propia integración del banco. Hemos generado una foto completa del proyecto, no solamente la foto de la parte de ejecución del mismo, sino que nos hemos ido a las fases tempranas y hemos acabado, como os adelantaba anteriormente, a lo que es la posimplementación, haciendo una retro de qué cosas hay que mejorar o qué cosas hemos cumplido y además hemos superado. Tenemos dashboard, cuadro de mando globales que nos permiten una toma de decisiones más ágil, ¿de acuerdo? Y más certera, tanto a nivel de comité de dirección, como a nivel de management, como a nivel más operativo. Hemos estandarizado, hemos automatizado. Una de las mayores recompensas que buscamos es cuando nuestros compañeros dicen, jolín, me has ahorrado no sé cuánto tiempo porque yo tengo que hacer esto o esto otro. Y el tema de, yo me quedaría con la legitimización del equipo de governance en lo que es las áreas del banco. Y dicho esto, solamente, pues bueno, por hacer un poco de marketing de lo que hay, no iba a hablar de herramientas, pero bueno, no podía, esa chispita de consultor de mi época anterior, pues bueno, para que veáis algún resultado también tangible de qué aspecto tiene la plataforma que hay por detrás, no todas ellas, pero en su parte. Detrás de mí, en el margen superior derecho, según lo veo aquí, tendríamos lo que es la parte todo de procesos, todo de gobierno IT, donde desde aquí es el punto, digámoslo así,
de lanzamiento a todo lo que tú puedas gestionar con tu rol y tus responsabilidades. Tendrás acceso a tu cuadro de mando, a tus iniciativas, a tus procesos, etcétera, 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 a las actas de tus comités, etcétera. En la parte inferior derecha, lo que vemos es alguno, porque veis el diseño que tienen, lo que intentamos también es que sean, si me permitís la palabra, amigables para nuestros clientes, toda la información que les mostramos. O sea, que sea relevante, damos transparencia, pero también buscamos el que sean bonitas, ¿de acuerdo? Pues en estos radars y esos termómetros, pues indicamos cómo va el banco con todas las iniciativas. Y dicho esto, pues, y creo que cumpliendo tiempos, con lo cual hemos sido ágiles hoy. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, como mis anteriores compañeros comentaban, tanto ahora como en lo que resta de tarde o mañana, pues me tendréis a vuestra disposición para contestar todo aquello que os surja. Y cuando menos, mi deseo se verá cumplido si he logrado cuando menos pues suscitar esa curiosidad de, bueno, pues si algunos son capaces de hacerlo, ¿por qué en otros no? Si estamos en el camino de proponérnoslo. Pues, ¿alguna pregunta? Por aquí. Hola, una Ilanda de Grupo Versia. Una duda que tenía. Mi empresa es una empresa de servicios TI y en muchos de los casos, tanto en esta ponencia como en anteriores, lo que oigo muy a menudo es la necesidad de buscar esa cercanía con el negocio. En tu caso, y en proyectos, digamos, en otro nivel, nuestros clientes siempre identificamos o detectamos esa lejanía que hay en los departamentos de TI con negocio. ¿Cuáles podrían ser las pautas o cuáles podrían ser los puntos importantes para buscar esa cercanía? Me ha parecido oír que la necesidad de implicarse en los objetivos del negocio. ¿Habría otra serie de pautas más prácticas para buscar esa cercanía? Intento contestar. Me aprovecho del comentario. Sí, o sea, nosotros, y además, según te estaba escuchando, estaba recordando ese parte de este periplo en el que una de las cosas que cuando empecé aquí en ING, empecé muy tecnólogo, muy alejado, digamos así, de gobierno. Inclusive había barreras. En los últimos años y con la implementación de marcos ágiles, cada vez se van más acercando esos equipos a la parte de negocio. ¿Cómo lo hemos conseguido nosotros? Desde lo que podríamos llamar gobierno. Punto número 1. En la identificación de los drivers, es verdad que hablamos como en el comité de dirección para ver cuál es la estrategia. Pero luego con quien, como nos gusta decir a nosotros, con quien masajeamos esa definición es con los diferentes responsables de los diferentes productos, lo que en nuestro argot llamamos el nivel de VP. ¿Vale? Pues los diferentes VPs nos rodeamos de ellos, estimulamos el que participen. ¿Por qué? Porque todo esto que he mencionado en la ponencia no tiene sentido si previamente ellos no lo han comprado, o sea, si los colaboradores no lo han comprado. En la parte estratégica es fundamental que no sea el equipo de gobierno, la PMO, la Service Management Office, como lo queráis denominar, quien genere la definición de esos drivers. Tienen que ser generados, mejor dicho, no tenemos que hacer la labor de facilitar el que ellos se encuentren a gusto, porque ellos van a generar las reglas del juego. Luego se van a, si me permitís la expresión, van a tener que pelearse porque sus iniciativas vayan una delante de la otra. Entonces, tienen que ser ellos los que se marquen sus reglas del juego. Luego, ¿qué más hemos hecho de cara para hacer más fluido el que el negocio actúe? Pues bajándole, explicándole con pequeños workshops qué se entendía por esto de procesos, qué se entendía por gobierno, por la PMO, y lo que hemos hecho también con ellos ha sido pedirles qué les sería útil en su día a día. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos han dicho? Pues temas a nivel de cuadros de mando. ¿Dónde les facilitamos la vida? En la parte del reporting. Ahí
ellos que están muy enfrascados en la parte estratégica, elaborando, visualizando el futuro, lo que también te piden es, por favor, dime cómo están las cosas, cómo lo estamos consiguiendo. Entonces, y además de una forma muy, muy ágil. Entonces, en la parte de reporting, ahí también les hemos ayudado. Y yo identificaría esas dos y luego la otra, pero digámoslo así, no desde un punto de vista de gobierno, sino más de marcos ágiles. La idea es que el negocio, y entenderme la metáfora, baje y vea, toque qué es lo que hace tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, eso, digámoslo así, en algunos casos lo hemos conseguido, en otros todavía lo estamos consiguiendo, porque ya os comentaba que el alcance queremos que sea global, no solamente a nivel de las áreas de negocio, sino que estamos saliendo a áreas de marketing, recursos humanos, etcétera. Con lo cual, tienen que notar, tienes que experimentar que esto es válido para ellos. Entonces, básicamente me quedaría con esos 3 temas. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Hola, soy Xavi de AXA. Una pregunta respecto al cambio de modelo presupuestario, de hacerlo anual a, como has comentado, Continuous Pipeline o el Roll Wave Planning ¿la iniciativa de dónde salió? ¿Salió de negocio? ¿Salió de IT? ¿Fue muy traumático el cambio? El hecho de dotar de esa flexibilidad natural toda la gestión presupuestaria. Perdona, Manuel. Disculpa. Pues te digo, como área de gobierno teníamos esa necesidad tiempo atrás, ¿de acuerdo? Porque uno de las cosas que tocábamos es que, ahora que no me escucha nadie, es que el project manager, o como lo queramos denominar, lo que hacía era quedarse con el dinerín de su proyecto, y había casos tangibles que era un proyecto que tocaba 2 años, pues cuando acababa el año y comenzaba el otro, dice, no, que a mí me sobró dinero el año pasado. No, perdona, tu dinero el año pasado ya ha sido consumido. Ahora estamos hablando de un nuevo nuevo presupuesto para este año, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, nosotros teníamos esa necesidad, ¿de acuerdo? Pero es cierto que ha venido por parte del negocio el que ese presupuesto tuviese esa dinámica. ¿Por qué? Porque lo que le estamos haciendo ahora a ellos es hacerles dueño de su presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que ellos pedían es, yo quiero ser dueño de mis iniciativas, quiero priorizar qué quiero hacer antes y qué quiero hacer después. Entonces dijimos, vale, sí, pero también vas a ser de tu presupuesto, con lo cual lo que te vamos a orientar es en esta metodología. Con lo cual, y termino, es verdad, o en nuestro corazoncito se queda el que nosotros queríamos salir con esta aproximación, pero luego ha sido negocio quien nos lo ha pedido, o sea, que nos ha facilitado la tarea de sacarlo al aire, sacarlo al mercado. También es cierto que estamos todavía con ello, ¿de acuerdo? O sea, que todavía es verdad que se está implementando, pero el éxito 100%, o mejor dicho, hemos analizado resultados, todavía no, ¿vale? También hay que ser honesto en esto.